el tracto genital femenino y la mama. ¿Okay? Este tema pues nos va a tomar algo de tiempo, probablemente como hasta las 6:30, espero yo que no, pero bueno, vamos a lo que vinimos nosotros puntualmente, ¿ok? Vamos a hablar del reproductor femenino. Bien, como siempre, ¿no? Hay que comenzar hablando de la anatomía. Entonces, cuando hablamos de la anatomía, hay que comenzar hablando, lógicamente, de qué órganos van a constituir este sistema reproductor femenino. Lo que más nos va a tomar tiempo son los ovarios. Parecen estos órganos chiquititos y que por ser chiquitos, pues tendrán una función menos protagónica, pero nada más alejado de la realidad. Los ovarios tienen una función endocrina fundamental y que pues yo ahorita les voy a comentar más o menos desde el punto de vista funcional e histológico, qué es lo que hacen los ovarios. Vamos a hablar de los oviductos, o también conocidos como trompas de falopio, algo del útero, algo aquí de la cavidad de la vagina y un poquito así bien superficialmente sobre los genitales externos. Entonces, veremos que, así como con el testículo, la función era proveer un microambiente óptimo para el adecuado desarrollo del espermatozoide, la función del tracto genital femenino es proveer un microambiente óptimo, para el desarrollo de un ovocito capaz de llevar a cabo una fecundación adecuada. Para que eso ocurra, lógicamente, tiene que haber un adecuado soporte metabólico con los microambientes adecuados. Todo esto ocurre en el contexto de una secreción hormonal bien regulada. Y estos eventos ocurren con la menarca, o también se llama menarquia, que es el proceso, o mejor dicho, la primera menstruación de la niña. Yo decía la mujer, pero bueno, realmente culturalmente sigue siendo una niña, pero biológicamente pues esto se está preparando para pues poder ya albergar un bebé. Desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista cultural es otra. Entonces esa menarca comienza con la primera menstruación. La pregunta del millón, bueno, ¿y qué es esa menstruación? ¿Por qué eso tiene un poco de relevancia biológica? Bueno, probablemente usted ya a esta altura del partido lo sabe, pero bueno, yo le voy a refrendar ahorita esos conceptos de la forma más ordenada, pues que con la experiencia que tengo lo he aprendido a explicar. Y gran parte de esta clase, como un 50%, 55%, vamos a hablar sobre los ovarios. Bien. Anatómicamente, el ovario es pequeñito, ¿okay? No tiene mayor relevancia desde el punto de vista de tamaño. Pero bueno, como hemos visto hasta ahora, un órgano no es importante porque está grande. Un órgano es importante por sus funciones. El ovario tiene su epitelio de superficie. Desde el punto de vista general, pues un epitelio de superficie tipo cúbico simple. Este epitelio es importante porque este epitelio es el que se puede malignizar y constituye los tumores epiteliales malignos más comunes del ovario. Los carcinomas del ovario, que son varios, siendo estadísticamente el más común, el carcinoma seroso de alto grado del ovario, un tumor maligno que pues es bien maligno y que supuestamente la teoría dice que este tumor se origina del epitelio tubárico, o sea, de la trompa de falopio. Eso es una mini aplicación médica para su conocimiento estadístico. Entonces también, como todo buen órgano encapsulado, tiene su cubierta o su cápsula, valga la redundancia, de tejido conectivo denso, y en el ovario vamos a identificar anatómicamente varias zonas. Por fuera, la corteza, vamos a encontrar un compartimento con muchos folículos ováricos en desarrollo, y más internamente, ya hacia la parte media, encontramos un hilio con una serie de vasos sanguíneos. Entonces, eso sí es verdad, con respecto a gineco, las imágenes de llegar están bien bonitas. O sea, es un ovario en todo su esplendor, o sea, lo pueden escanear todo. La tenemos por afuera, más externamente la cápsula y la corteza con todos estos folículos en distintos estadios de maduración. Lógicamente es una paciente joven la que estamos viendo nosotros aquí. Una persona, bueno, asumiendo que este es el ovario de un ser humano, ¿no? Y eso no lo sé yo. Voy a asumir que sí. Pero lo que sí es que es una persona o un individuo, no sé si la palabra existe, en edad reproductiva. Porque con el tiempo
todos estos folículos con sus respectivos ovocitos se van degenerando. Cuando tú ves muchos folículos en desarrollo, quiere decir que esa es una mujer que está activamente siendo influenciada por las hormonas de forma cíclica. Y más hacia aquí al centro vemos un montón de vasitos que se encuentran sobre todo hacia la región de la médula del ovario. Bien, echando para atrás en el tiempo, porque ya aquí todos somos adultos, pero realmente el desarrollo del ovario comienza de que usted, en el caso de las mujeres, son unos pequeños embrioncitos de un mes apenas. La línea cuándo fue eso, tirando para atrás en la historia. En ese momento, ya el cigoto se ha diferenciado en un montón de líneas, dentro de las cuales vamos a identificar también a las células germinales primordiales. Las células primordiales en este periodo embrionario comienzan a dividirse y se van a producir, en el caso de las mujeres, muchos millones de ovogonias. La ovogonia, vamos a decir que es la célula sexual de la mujer en bruto, o sea, como la célula sexual original. Y reitero, eso ocurre tan temprano como mientras que usted es apenas una embrioncita. Lógicamente usted tiene su reserva de ovogonias que en ese momento usted no la necesita, porque en ese momento aún tú biológicamente es imposible que tú quedes embarazada. Entonces, todas esas ovogonias con las que tú naces van a quedar en stand-by, ¿ok? Van a quedar en una profase de la primera meiosis, así en stand-by. Y bueno, de todos esos millones, solo las más aptas van a sobrevivir. Ahorita vamos a hablar de en qué se basa eso de que sean más aptas. Y la gran mayoría va a sufrir apoptosis, ¿ok? Entonces, las seleccionadas, que son las que están entonces en meiosis, mejor dicho, en arresto meiótico, en esa profase, se van a denominar entonces los ovocitos primarios. Entonces, esos ovocitos primarios nosotros los identificamos como esta célula grandotota, es el núcleo que es pues peso por peso un núcleo enorme y ese ovocito primario va a estar rodeado de una capita de células aplanadas que se llaman las células foliculares. Hasta este momento la persona, la niña, todavía es chiquitita, ¿ok? Un bebé apenas. Por lo tanto, no requerimos que este foliculito crezca, ¿ok? El folículo es la estructura constituida del ovocito con sus respectivas células foliculares. Aún no, aún tenemos de reserva, ¿ok? Eventualmente cuando venga el crecimiento con el pico hormonal, entonces esos folículos serán reclutados, pero aún no, aún están todos en stand-by en esa primera profase de la meiosis. Entonces, esos ovocitos primarios, tú los encuentras hacia la periferia del ovario, cercano a la cápsula en la región de la corteza. Ves que hay un montón. Todos esos en determinado momento van teóricamente a concursar para convertirse en un ovocito maduro o lo que usted conoce coloquialmente como óvulo. Cuando lo ve con más aumento, ve que son células peso por peso enormes, con un núcleo enorme, arrestado en esta primera profase meiótica y rodeados de sus células foliculares. Estas estructuras se van a llamar los folículos primordiales. Cuando la niña nace, de todo ese millón de millones de folículos que estaban destinados a crecer y madurar, solamente van a pasar la selección aproximadamente 680,000 folículos, ¿ok? 680,000 folículos. Eso es lo que le decimos nosotros reserva ovárica, ¿ok? La mujer nace con eso en comparación con los 2 por 10 a la 8, no sé, es más que millones. 2 por 10 a la 8 espermatozoides que produce el hombre cada día.
aparece biológicamente algo pues injusto, ¿no? Pero bueno, la niña nace y más o menos la pubertad la alcanza en promedio, variable eso, pero como a los 12 años. Pero hay unas que la alcanzan tan temprano como a los 8, 9, 10, pero digamos que el promedio ocurre entre los 11 y 12 años, que es que ocurre entonces la menarquia esa. Menarquia, depende de donde lo encuentres tú. Entonces, desde que nace la niña hasta más o menos esa pubertad, no todos los folículos esto van a sobrevivir. Aproximadamente un buen porcentaje mueren, sufren atresia y cuando llega a la pubertad, esa niña va a tener un promedio de 460,000 folículos ováricos. ¿Ok? Durante cada periodo menstrual, uno de estos va a ganar la competencia y va a ser seleccionado para entonces progresar en la maduración. Los que no son seleccionados, lamentablemente van a morir por atresia. ¿Ok? Un proceso pues bien regulado que involucra la apoptosis de ese folículo que no fue seleccionado. Eso sigue pasando cíclicamente hasta que ocurren una de dos cosas. La primera es que la mujer quede embarazada y la segunda es que la mujer llegue a la menopausia. Y bueno, una tercera es que la mujer muera, pero obviamente pues no viene al caso. Pero solamente uno en promedio, claro, hay variaciones anatómicas, pero lo normal es que uno sobreviva y entonces ese es el que sea entonces capaz de ser fecundado del mismo modo por el espermatozoide, entre comillas, ganador. Entonces, como le digo, un ovocito de esos es el que entonces va a seguir con su respectiva maduración durante cada ciclo menstrual. Asumiendo que más o menos la menopausia comienza en el periodo aproximadamente los 40, 45 años, también es variable. Sacando la cuenta, la mujer tiene en promedio, una mujer sana, tiene de 30 a 35 años de vida reproductiva activa. Divide eso entre 28 días cada mes y sacas la cuenta de cuántos ovocitos son los que van a madurar durante toda esa etapa reproductiva activa. Aproximadamente unos 450. O sea que haciendo el cálculo así bien grueso, teóricamente una mujer pudiera quedar embarazada 450 veces a lo largo de su vida reproductiva. Claro, no funciona así porque lógicamente, pues, una vez que estás embarazada, pasan 38 semanas y un poquito más donde no puedes volver a embarazarte. Pero teóricamente 450 de estos ovocitos son los que serán seleccionados. Poquitos realmente si lo comparas versus la cantidad de espermatozoides que produce el hombre. El resto, lamentablemente, pues no lo va a lograr y entonces esto es prácticamente como la supervivencia del más apto. O sea, el ovocito que sobrevivió fue el más apto. Más adelante vamos a ver en qué se basa este concepto teórico del más apto. Bueno, tenemos los folículos ováricos, que estos que están aquí son los primordiales, que reitero, están constituidos de el ovocito y su respectiva capa de células foliculares en este momento que están aplanaditas. Y también tienen su respectiva membrana basal. Durante la vida fetal, o sea, en un inicio, estas estructuras histológicas se van a conocer como los folículos primordiales y se localizan hacia la corteza del ovario en desarrollo. Estos núcleos granototes que tú ven aquí tienen a sus cromosomas arrestados en la primera profase meiótica. Eventualmente, con la pubertad, que asumo que usted lo dio en la escuelita, porque usted tuvo que haber estudiado bachiller de ciencias, con la pubertad a nivel de la hipófisis, que ya también tú conoces perfectamente bien, más sobre todo ahorita que viene el parcial, que ya tú eres un experto en hipófisis y las hormonas que produce, en hipófisis, neuropohipófisis, eso viene bastante, por cierto. Con la pubertad viene una liberación de hormona folículo estimulante
o FSH, Follicle Stimulating Hormone, desde la hipófisis. Por lo menos aquí nos ayudó el que lo descubrió. Le puso el nombre de hormona folículo estimulante. Por lo tanto, ahí no hay mayor problema. Es una hormona de la hipófisis que va entonces a estimular el crecimiento de ciertos folículos. Cada mes, luego de que ocurre este evento de la pubertad, una cantidad selecta de folículos van a ser reclutados. ¿Okay? Y ese reclutamiento es para que los folículos comiencen entonces a desarrollarse y a crecer. Estos cambios van a consistir en que el ovocito blue crezca y las células foliculares que lo rodean crezcan y también proliferen. No solamente va a cambiar el ovocito y las células foliculares, también el estroma que rodea estas células, también ese estroma va a sufrir cambios. Entonces, los ovocitos seleccionados van a progresar con estos cambios de crecimiento, mientras que los que no son seleccionados, o sea, los que son biológicamente menos aptos, esos son los que sufren atresia y inevitablemente deben morir. Entonces, ¿cómo ocurre esta selección? Bueno, tiene que haber un regulado balance hormonal, ¿ok? Teóricamente, el ovocito que tenga una mayor cantidad de receptores para FSH, ese es el ovocito que va a ser seleccionado, es más capaz de responder hormonas y entonces, pues, también el ovocito que pueda estimular mayor secreción y síntesis de estrógenos. O sea, el que tenga mejor chance de producción y de respuesta hormonal. El que le tiran la llamada, como con el número ganador, de que te llaman, o cuando hay una tómbola, ponte que están rifando un Mercedes-Benz del año en Multiplaza y tú fuiste y me tu boleto y chushi, tú ganaste. Pero resulta que el día que fue el concurso, ya, tú no estabas y sacan tu boleto. Y dicen entonces, para ver, ¿quién está por aquí? Dicen, Adiel Cubilla, ganador del Mercedes-Benz del año. Adiel Cubilla a la 1, a las 2, a las 3. Tú perdiste tu carro porque tú no estabas ahí. No fuiste capaz de captar el mensaje. Entonces, fuera, pasan al otro y se lo gana hasta que el que esté allí esté presente, hasta que el ganador esté presente. O sea, que los folículos, o en este caso los ovocitos, que no responden a FSH, entonces eso fuera. ¿Okay? Queremos uno que sí responda, porque el que responda a FSH, entonces ese va a comenzar a cambiar y a proliferar. ¿En qué consisten estos cambios? Bueno, primero el ovocito blue crece, el núcleo crece y se van a sintetizar mayor cantidad de organelos, más mitocondria, más retículo rugoso, más Golgis. Un cambio que sí es más notable es el cambio de las células foliculares. Estas células que eran antes aplanaditas van a comenzar a proliferar y ahora van a adquirir una morfología más gordita, ¿ok? Una morfología más cúbica. Y morfológicamente se describen como células cúbicas que van a revestir, entonces a ese ovocito en crecimiento. Se llama epitelio porque peso por peso, pues son células que tienen membrana basal. Pero reitero, ¿no? Cuando te vas a la definición estricta de epitelio, eso ahí genera algo de controversia, pues porque no son epitelios, pero sí tienen membrana basal. Bueno, eso es como una charla semántica que pues nos tomaría pues tiempo discutir y sinceramente no viene al caso. Eso después tú lo discutes cuando aprendes, lees y estas cosas te comienzan a causar algo de conflicto como a mí ahorita. Pero bueno, para su nivel todavía eso no viene al caso. Bueno, dejando esa reflexión mía personal, ves que ahora el ovocito tiene una cubierta de células cúbicas, gorditas. Cuando eso ocurre, ahora el nombre cambia y nosotros estamos en presencia del folículo primario unilaminar. ¿Ves lo chévere que se ve aquí, no? Grandotote, el ovocito, es el núcleo enorme. Ambos elementos crecieron. Lógicamente también hay mitocondrias, pero pues no la vamos a ver. Y ves que ahora que la capa que reviste al ovocito es una capa de células foliculares
más cúbicas, ¿ok? Más gorditas. Entonces, en ese momento, esta estructura se llama el folículo primario unilaminar. También hay cambios en el estroma. De eso también vamos a hablar más adelante. Como aquí la influencia de la hormona folículo estimulante sigue, ¿ok? Aquí, cuando ocurre esto, hay una intensa estimulación hormonal. O sea, esto no se ha acabado. El folículo sigue creciéndose y sigue desarrollando, sigue creciendo, mejor dicho. Entonces, las células foliculares van a comenzar a dividirse y van a constituir ahora una capa estratificada, ¿ok? Un epitelio estratificado que en este momento va a recibir el nombre de células de la granulosa. Por Dios, demoramos, pero por fin llegamos a este punto. ¿Okay? La granulosa está en el ovario. Por Dios, la granulosa no está en la piel. En la piel está la capa o el estrato granular. De nuevo, la granulosa, que es la capa esta que estás viendo aquí en grandotote, eso se ubica en el ovario. Cuando ya tenemos esta capa de células foliculares estratificadas, que reitero, ahora se llama células de la granulosa, ahora el folículo se va a llamar folículo primario multilaminar. Yo asumo que ustedes, como todos unos cracks en embriología, esto para ustedes pues, debe ser relativamente pues, sencillo. En este punto del desarrollo de estas estructuras, comienza a aparecer otro elemento, ¿no? Ves que alrededor, a la periferia del ovocito, hay un depósito de un material bien eosinofílico. Bueno, esta región o esta estructura va a recibir en este punto el nombre de zona pelúcida, ¿ok? Eso es full embriología. En esa zona pelúcida, nosotros vamos a encontrar glucoproteínas como la ZP3 y la ZP4, que si este folículo fuera el seleccionado, van a tener la función de servir como receptores para los espermatozoides. Bien, entonces lo tienes aquí con un poquito más de detalle gracias a la imagen digitalizada. Ves ahora que la capa de células foliculares tiene grados variables. Por aquí está medio discreto, pero hay estratificación. Entonces, en este punto, esta estructura se va a llamar el folículo multilaminar. Y ves aquí la capa de depósito rosado de ZP3, ZP4, glucoproteínas. Esa es la famosa zona pelúcida. ¿Ok? Entonces, ese que tú estás viendo ahí es el folículo primario, repito, multilaminar. También, notorio, hay cambios a nivel de el estroma. ¿Okay? Estas células estromales no son igualitas a las que vimos nosotros al inicio. Bien, cuando estos asuntos están desregulados, ocurren entonces la patología. De hecho, cuando tú ves patología, una explicación grande de por qué ocurre la enfermedad en términos generales es porque los mecanismos normales pierden su balance y se desregulan. Una enfermedad heterogénea desde el punto de vista etiológico, pero estadísticamente común, es el síndrome de ovarios poliquísticos. Síndrome porque se basa en varias manifestaciones clínicas comunes. Lo primero es que los ovarios tienen muchos quistes que crecen. Esos quistes no son aptos para llevar un embarazo, no son aptos para ser fecundados, aptos para ser fecundados, mejor dicho. Por lo tanto, la paciente es infértil y también la paciente va a producir muchos andrógenos, o sea, mucha hormona sexual tipo masculina. Por lo tanto, la paciente puede tener una condición que se llama hirsutismo con H, que es que la paciente tiene exceso de crecimiento de vello, sobre todo a nivel facial. Yo sé que no soy muy barbón, pero sí tengo mi barbilla y leve. Eso es por producto de la estimulación hormonal. Una mujer no debe tener la disposición, por ejemplo, del vello a nivel facial como el tiene un hombre. Las mujeres que le salen vello a nivel facial, pues, digo,
no es que es inherentemente patológico, pero mucho vello te habla de una probable desregulación hormonal. Entonces, esta paciente tiene problemas a nivel de las hormonas. O sea, no me preguntan ahí por qué, porque hay muchas causas que pueden estar dando que la paciente tenga desregulación hormonal. Realmente eso es lo que hay que corregir. Ahí está en el estudio de la paciente, ¿eh? Eso sí se estratifica de paciente a paciente. O sea que aquí dice en negrito en grande, la etiología no es clara. ¿De dónde se origina este resultado? Pues no es claro. O sea, esa paciente hay que estudiarla para ver por qué sus hormonas no están siendo secretadas de forma regulada. Lo cierto es que todos estos ovocitos, todos estos folículos que están quísticos, no son capaces de ser fecundados. ¿Ok? O sea, la paciente no ovula, son folículos que crecen demasiado, pero que no pueden ser fecundados. Por lo tanto, la paciente, entre otras cosas, se caracteriza por ser infértil. ¿Ok? A veces crecen tanto que no queda de otra que sacarlos, pues porque simplemente ya la paciente pues molesta mucho o simplemente no le interesa quedar embarazada. Como lo ve aquí, ¿no? Esta es una histerectomía más salpingo, porque ahí están las trompas, y también con oforectomía bilateral. Pregunta el millón, ¿es la cara anterior o posterior del útero? Tarea para ustedes, que les fascina la anatomía. Bien, frente a esta estimulación hormonal, hemos hablado bastante que el folículo crece, pero también cambian las células estromales que rodean a este respectivo folículo. En este momento, esa estructura se va a llamar la teca folicular. Vamos a encontrar nosotros la teca interna, que funciona como una región productora de hormonas. Van a producir esencialmente estrógeno y sus precursores, que son los que llevan a los cambios fenotípicos que tiene una mujer durante la pubertad. Por ejemplo, el aumento de la talla, el crecimiento mamario, el crecimiento de las caderas, la disposición del vello en las áreas ginecoides. Todo eso son estadios normales producto de la estimulación estrogénica. Eso después tú lo conocerás con más detalle cuando llegas a tu curso de pediatría. Y tenemos la teca externa, que es bastante tejido fibroso y bastante músculo liso. Ahorita más tarde vamos a ver cuál es la función de esa teca externa. Bien, a todo esto, el folículo sigue creciendo, ¿ok? Y poco a poco se va moviendo más profundo en el ovario. Entonces, en ese momento, ves cómo está destratificada la granulosa, porque ella sigue proliferando y proliferando. En ese momento, las células de la granulosa comienzan a secretar fluido. Llegan a un punto que secretan tanto fluido que ese fluido se fusiona y genera esta piscina eosinofílica que te estoy señalando yo con el cursor. Esa piscina eosinofílica o esa cavidad, si así lo quieres ver, se llama el antro. ¿Okay? Se llama el antro. Cuando aparece esta estructura, el folículo en estudio va a recibir el nombre de folículo antral. Aquí lo tienen toda su gloria. Es el folículo con ya la granulosa bien desarrollada y esto esta cavidad llena de fluido. Ese es el antro. Por lo tanto, este es un folículo tipo antral, o sea, ya este está más avanzado en el desarrollo. Y ves cómo los rodean sus respectivas teca interna y teca externa. El asunto aún no se ha acabado. Las células de la granulosa continúan secretando más y más y más fluido. O sea que el antro sigue creciendo más y más. ¿Ok? Mientras esto ocurre, tú ves que el foliculito, mejor dicho, el ovocito, perdón, el ovocito se encuentra rodeado de una capita de células de la granulosa. Esta estructura que está aquí se llama el cumulus ophorus, no sé cómo se dice en español. ¿Okay? Eventualmente, ese cumulus ophorus
va a formar una estructura que va a rodear y proteger al ovocito cuando éste con la ovulación abandone el, el ovario. Es como si fuera un traje de estos de un astronauta, ¿ok? Esa corona radiada va a ser como el traje de astronauta que entonces acompañe al ovocito en su misión de llegar hasta la trompa de falopio durante la ovulación. En aquel ovocito, bien bonito él, con su núcleo todavía que está en división, y entonces ves la corona radiada que lo rodea a él, ¿ok? Corona radiada. Mitosis, porque lógicamente todo eso está proliferando en respuesta a la intensa estimulación hormonal y rodeando a ese, este ovocito está pues el antro, un folículo antral. Luego viene uno que ya sé que tú conoces porque es bien famoso. Se llama folículo de Graaf, ¿ok? Porque el que lo descubrió se llamaba de Graaf. O sea, el apellido completo de él es de Graaf. Yo te lo pongo en mayúscula. No me acuerdo el nombre, pero el tipo no es folículo de Graaf, es folículo de Graaf. ¿Okay? Es una aclaración importante con respecto a esta terminología. Durante la etapa de folículo de Graaf, o si no te quieres ahorrar el de Graaf, pues le puedes llamar folículo maduro. En este momento hay una gran secreción de fluido antral que hace que el folículo crezca lo suficiente como para que éste sea capaz de ser observado a través de un ultrasonido. O sea, esto es realmente grande. Mira esto, hasta 2 centímetros. Eso es un tamaño excesivamente grande, pues, para una estructura que originalmente era microscópica. Es útil porque eso te ayuda a decir a ti que la paciente está ovulando, o sea que tiene sus ovocitos respondiendo a hormonas, como he dicho, sus ovarios en general. Entonces, como está creciendo mucho el antro, ahorita en este punto se ve como un poco delgadita la capa de células de la granulosa. Pero lo que ocurre es que hay mucha secreción y el antro crece cada vez más y más. Esa secreción del antro es lo que le da a el folículo de Graaf su gran tamaño, que lo hace pues evidentemente reconocible en una laminilla histológica. Bien, vamos a dejar al de Graaf tranquilo aquí, porque cuando esto ocurre, este folículo, o mejor dicho, este ovocito prácticamente está listo para ser eyectado durante la ovulación. Vamos a ver entonces qué otras cosas ocurren en paralelo a este fenómeno. Bien, cool por el de Graaf, él se salvó, pero el resto de los folículos que no lo lograron, pues no los necesitamos. Por lo tanto, ellos se van a degenerar, sufrirán apoptosis y este proceso perfectamente fisiológico se llama la atresia folicular. Inclusive hay hasta ciertos folículos de Graaf que sufren atresia, o sea, no creas que es uno solo, muchos llegan a esa etapa y algunos, por así decirlo, se ahogan de la orilla, en la orilla. Cuando esto ocurre, toda la granulosa se fragmenta, se colapsa la zona pelúcida y se destruye literalmente el ovocito. Ya no lo necesitamos. Todo esto se convierte en cuerpos apoptóticos que los macrófagos llegan y hacen diligentemente su trabajo. Según el libro, teóricamente la menopausia inicia cuando hay una reserva de menos de 1000 folículos. En términos generales, como es aquí, ¿no? Según el libro de texto, este proceso ocurre más o menos a los 40 años. Pero hoy en día, pues con los avances de la medicina, la infertilidad y la ciencia esta, la medicina reproductiva, pues esas edades ahorita son un poquito pues más prolongadas, diría yo. Bien, entonces tenemos al folículo de Graaf. Ya él fue seleccionado, el tipo creció, el tipo está listo para cumplir con su reto biológico, que para variar es un reto que está
regulado por un montón de hormonas, o más que un montón, por una regulación en la secreción de las hormonas. Literalmente, durante la ovulación, el ovocito ese, el seleccionado, es expulsado hacia afuera del ovario. Justo antes de la ovulación, el folículo que ganó, o sea, el dominante, va a protruir contra la corteza del ovario y forma esta estructura que está aquí, que parece una espinillita del ovario. Esa estructura se va a llamar el estigma, ¿ok? Así como el estigma de la película, no, usted está muy joven, ¿no? Como las marcas esas que le salen de que a la gente que algo de Jesucristo, algo así, moverías, pues, hay al que creen eso. Bueno, esto que usted aquí, el estigma, es el ovocito a punto de ¡puf! Ser desprendido hacia afuera del ovario durante la ovulación. Lo normal es que cuando esto ocurra, un ovocito sea liberado, ¿ok? Pero si la regulación hormonal no es la adecuada, puede que se libere ninguno, ¿ok? Si no se libera ninguno, es imposible que la mujer quede embarazada o puede que se libere más de uno. Eso también sería anormal y puede estar asociado a estos embarazos gemelares, ¿okay? Que eso también es anormal y ocurre en el contexto de una desregulación hormonal. El ovocito ganador, en este caso el folículo ganador, u otra forma de decirle, es el dominante, justo antes de la ovulación, que ocurre más o menos para el día 14, ese ovocito va a completar su primera división meiótica. O sea, el tipo estuvo esperando este momento desde el arresto de la profase en la etapa fetal. Y en esta selección, en este momento, es que al seleccionado, o sea, al dominante, se le va a permitir entonces progresar. Cuando ocurre entonces esa progresión meiótica, entonces la célula se divide en dos, ¿ok? En dos ovocitos hija o dos ovocitas hija. Bueno, una ovocita va a retener prácticamente todo el citoplasma, que sería esencialmente esta que pues está por acá. Mientras que la otra, normalmente será esta que está acá, esta que está acá abajo. Mientras que la otra se va a quedar un poco chiquitita, ¿ok? Una célula que no va a ser viable, que recibe el nombre de el primer cuerpo polar. La célula que sí progresó y se quedó con todo el citoplasma se va a llamar en este momento el ovocito secundario, ¿ok? ¿Cuál es la ventaja con este ovocito o cuál es el deal con él? Recuerda que las células sexuales tienen que ser haploides. Cuando él completó esta división meiótica, sus cromosomas eficientemente se dividieron a la mitad. Entonces, él alcanza ese número de 23 y es importante porque ese número es el que es necesario para una adecuada fertilización de esta célula, con el otro 23 del espermatozoide. Entonces, en este momento, él comienza una segunda meiosis, pero queda arrestado. Esa meiosis solo se va a completar, como es aquí en mayúscula cerrada, hasta o si ocurre la fertilización. ¿Ok? Entonces, a todo esto está el ovocito abandonando a el ovario, pero entonces, ¿qué ocurre con el resto de las estructuras que se quedaron en el ovario? Bueno, aquí en este momento entra en juego una hormona que es fundamental para seguir esta serie de desarrollos. Esta hormona se llama la hormona luteinizante. Gracias a la hormona luteinizante hay un montón de cambios que ayudan a que el folículo dominante siga su adecuado desarrollo. Por ejemplo, gracias a la LH, la hormona luteinizante, se completa la primera meiosis. Gracias a la LH se favorece que se secrete más fluido
en esta zona del antro. Ese fluido del antro lo que hace es disolver esa barrera sangre-folículo para que el ovocito pueda poder salir del ovario. También la LH facilita la formación del estigma, en la que literalmente se degrada el colágeno de la cápsula del ovario. Y finalmente, ¿te acuerdas la teca externa? Que tiene mucho tejido fibroso y mucho músculo liso. ¿Okay? Ese músculo liso se contrae para difundir y poder, por así decirlo, mezclar todo ese fluido folicular para favorecer este proceso de la ovulación. Recuerda que la LH se produce acá arriba en la adenohipófisis y regula entonces esos eventos a nivel del ovario. Bien, cuando tenemos todas estas hormonas funcionando adecuadamente, ocurre el evento donde la pared del ovario, la cápsula en este caso, se debilita y literalmente se fragmenta y permite que el ovocito abandone el ovario durante la fase del estigma. ¿Ok? En este momento ocurre lo que es aquí, ¿no? El ovocito abandona la base nodriza y él se va rodeado de su respectiva corona radiada y algo de fluido folicular. Esa eyección del ovocito ocurre, entre otros factores, bajo la influencia de la contracción del músculo liso de la teca externa. Y recordemos, bajo la adecuada influencia de la hormona luteinizante. Entonces, ¿a dónde va a parar ese ovocito? Pues va a parar aquí, a la trompa de falopio. ¿Ok? Es en la trompa de falopio donde debe ocurrir, en términos normales, la fertilización. Más o menos, esa fertilización debe ocurrir a las 24 horas de este evento. Si todo eso no ocurre en ese periodo, todo esto va a fracasar y vamos a tener que volver a empezar de cero. ¿Ok? Cuando esto ocurre, entonces, ¿qué ocurre con este ovario? Bueno, el ovario sigue transformándose en una glándula endocrina, o sea, en una estructura especializada en la secreción de hormonas. Y aparece una estructura que nosotros conocemos como el cuerpo lúteo. ¿Ok? Entonces, luego de que ocurrió la ovulación, en el ovario quedó la capa de la granulosa y las capas de las tecas. Entonces, gracias a la influencia hormonal, esas células o esas capas se van entonces a diferenciar hacia el cuerpo lúteo. ¿Ok? El cuerpo lúteo es fundamental porque el cuerpo lúteo adquiere la función de la secreción, sobre todo de progesterona. Lo tienes aquí, ¿no? Aquí ves cómo fue expulsado el ovocito secundario y ves que se transformó esa capa de granulosa, esencialmente se transformó al cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo es una glándula endocrina temporal que secreta varias cosas, sobre todo progesterona. Los cuerpos lúteos nosotros los identificamos cuando nos toca ver ovarios de mujeres en edad reproductiva. Se ven así, bien anaranjaditos. ¿Okay? Por eso que yo le pongo el color del cuerpo lúteo en anaranjado, porque tú los ves, tú cortas el ovario y él está anaranjadito. ¿Okay? De hecho, cuando tú ves un cuerpo lúteo, eso es evidencia de que la paciente ha ovulado. ¿Ok? La paciente ha ovulado. Entonces, las células del cuerpo lúteo, ahora te las voy a enseñar. Son células grandototas, poligonales, con abundante citoplasma. Son células encargadas en la producción de hormonas, sobre todo progesterona y también algo de estradiol. Es cierto que el cuerpo lúteo produce hormonas, pero no produce la cantidad suficiente para poder llevar a cabo el embarazo. Si el embarazo, reitero, no ocurre, toda esta estructura del cuerpo lúteo eventualmente se va a fragmentar toda.
y ese cuerpo lúteo inevitablemente sufrirá apoptosis y tendremos que comenzar todo de vuelta nuevamente. Mira, esto es un clásico cuerpo lúteo, ¿ok? Es lo que antes fue las células de la granulosa y las capas de la teca. Cuando la ves más abajo, más aumento, perdón, ves que son células grandototas, poligonales, con abundante citoplasma eosinofílico, naturalmente, porque son células especializadas en la secreción, sobre todo de progesterona. Si lamentablemente todo fracasó, pues el cuerpo lúteo se va a degenerar, ¿ok? Y va a cambiar a esta cicatriz de tejido fibroso que se va a llamar entonces el cuerpo albicans, o también si le gusta el latín, se llama el corpus albicans. Eso ocurre porque el cuerpo lúteo deja de secretar progesterona, porque ya no ocurrió lamentablemente la fertilización, o sea, no ocurrió el embarazo, todo se pone triste, el cuerpo lúteo renuncia, ¿ok? Y se transforma en esta cicatriz que se llama, reitero, el cuerpo albicans. Pero si biológicamente ocurre lo que estamos esperando y se da el embarazo, entonces la hormona esta, la gonadotropina coriónica humana, es la que se va a encargar de mantener la producción de progesterona. Por eso es que si tú te vas a una prueba de embarazo, esta hormona es, el aumento de esta hormona es lo que se mide en sangre y te indica a ti que está habiendo un embarazo, ¿ok? Que tú tengas aumento de gonadotropina coriónica humana, quiere decir que tú estás embarazada. Si no estás embarazada, no tienes por qué tener aumento de esa hormona en sangre. Luego, bajo la influencia de ella, se va a generar el sincitio, como he dicho, el trofoblasto, y el trofoblasto va a ser el encargado de mantener vigente esta circulación hormonal que llevará a cabo el embarazo. Pero bueno, lógicamente yo no hablaré de embarazo, eso usted lo conocerá o lo conoció en embrio y conocerá más eso en obstetricia. Bueno, eso con respecto al ovario, que es bien bonito, ¿no? Ya lo otro que sigue es un poco más llevadero, me parece a mí. Bien, la otra estructura que es fundamental aquí es el oviducto o también conocido como la trompa de Falopio. Son estructuras tubulares que ves que están en íntima relación con su respectivo ovario. Y eso es lógico, porque cuando ocurre la ovulación, es la trompa esa la que va a albergar temporalmente a ese ovocito y potencial cigoto, ¿no? Bueno, bueno, sí, sí, pero esto es temporal, porque después esto, gracias a los cilios de este epitelio, eso va a bajar y se va a implantar acá abajo en la cavidad endometrial. Esta trompa de falopio o esta trompa uterina o ese oviducto anatómicamente tiene varias regiones, la ámpula, el istmo y la parte que conecta con el fondo del útero. Desde el punto de vista histológico, es una estructura tubular, una capa prominente de músculo liso y que tiene un epitelio con varios laberintos o una mucosa que forma varios laberintos. ¿Okay? Esa mucosa que reviste el oviducto está constituida de un epitelio cilíndrico con cilios. ¿Okay? Aparte de tener células ciliadas que se encargan de agarrar y movilizar eventualmente ese ovocito fecundado de vuelta a la cavidad endometrial, también encontramos a las células secretoras o a las células PEG. Estas células lo que hacen es producir el moco que va a revestir la superficie de ese epitelio. Ven aquí los pliegues de la mucosa tubárica, también llaman plicas, y si lo ves con más aumento, verás que hay células cilíndricas ciliadas y otras chiquititas sin cilios, que son las células PEG o las PEG cells. Bien, el oviducto en su momento lo que va a hacer es albergar al ovocito fecundado temporalmente y luego bajo la estimulación hormonal va a llevar ese ovocito fecundado de vuelta a la cavidad endometrial donde él se va a implantar. Esto ocurre gracias a la acción de los cilios, que los cilios van entonces literalmente empujando a ese ovocito fecundado. Y también aquí se producen factores que favorecen a que ese embarazo
se pueda seguir manteniendo adecuadamente. En este sentido, la trompa de falopio es fundamental para que ocurra el embarazo. ¿Ok? Si la trompa de falopio es seccionada, se llama una salping, o realmente el nombre correcto, pues es muy largo, es salpingectomía, puede ocurrir la fertilización, pero el óvulo nunca va a avanzar de esta región y por lo tanto nunca se va a implantar y por lo tanto pues es un método eficiente de anticoncepción. Por eso es que esto funciona. Así como lo describimos nosotros cuando veíamos la clase esta de los testículos y la gonorrea, también hay infecciones de transmisión sexual que pueden ascender e inflamar la mucosa del oviducto. Como le dije hace un momento, lo malo de esto es no buscar atención. ¿Por qué? Porque la presencia de esos agentes infecciosos, como la gonorrea, provocan mucha inflamación. Esa inflamación, si no se controla, puede llevar a esta enfermedad pélvica inflamatoria, va a inflamar mucho la mucosa y con el tiempo se puede fibrosar toda esa mucosa y entonces cuando el ovocito va a tratar de pasar a través de ella, una de dos, o se queda atascado y se forma un potencial embarazo ectópico en la trompa de falopio, que es el sitio más común. Cuando eso crezca, lógicamente rompe eso y eso es una urgencia quirúrgica. A la paciente hay que operar y se cae la trompa. O lo otro es que la paciente quede inevitablemente infértil porque tienes una trompa de falopio que está bloqueada. Es una trompa de falopio que está obstruida por puro tejido fibroso. Y todo esto ocurrió porque no se trató a tiempo una infección de transmisión sexual. Bien. Voy un poquito más rápido porque sé que se me está acabando el tiempo y no puedo terminar a las 7 en punto. ¿Okay? Me disculparán, pero bueno, estoy diciendo lo que tengo que decir, no me estoy saltando nada. Lo otro que veremos es el útero. El libro lo describe como un órgano con forma de pera y la verdad no tengo por qué discutir lo que dice el libro, pero para mí parece una alita, o en este caso sería un muslito de pollo. Pero bueno, todos son alitas, ¿no? Bueno, mira, son muslitos. O no sé, una wing, digamos que parece una wing. En el útero nosotros encontramos varias regiones anatómicas. Esto acá más redondo y más prominente es el fondo del útero. Y acá, cuando vamos bajando, él se hace angostito. ¿Okay? Este se llama el segmento uterino bajo. Y luego viene el famoso cervix. ¿Okay? Ese cervix va a tener un orificio cervical externo, que es el que se abre hacia la cavidad vaginal. Desde acá entran los espermatozoides durante el coito, suben todo esto y eventualmente llegan a la trompa y ahí se encuentran con el ovocito secundario y acá adentro hay el canal endocervical interno, ¿okay? Orificio, perdón, cervical interno. Entonces, las capas del útero, por fuera, esencialmente hay una serosa con mesotelio. Lo más prominente es el músculo liso del miometrio, aquí donde surgen los famosos leiomiomas, mal llamados fibromas. Ya estoy harto de esa acotación. Y en el centro hay esta cavidad endometrial, ¿okay? Con el endometrio que va a sufrir cambios cíclicos que acompañan también a los cambios del ovario. Y bueno, curiosamente esta paciente acá tiene este DIU, ¿no? Un dispositivo intrauterino que es para controlar un método anticonceptivo, ¿no? Entonces, cuando ella se cansa de esto o quiere quedar embarazada, nada más lo jalan por este hilito y ya, lo quitaron, ¿no? Entonces, esto es un útero en un corte sería coronal. Bien, ya le dije, ¿no? El útero tiene exactamente 3 capas. Por fuera, la serosa, va a tener también en unas partes algo de tejido conectivo, porque hay partes que le está adherido, por ejemplo, a la vejiga, ahí no puede haber serosa. Va a ser bien prominente el músculo liso del miometrio y por dentro tenemos entonces la cavidad endometrial con el endometrio que, como dice aquí, tiene epitelio cilíndrico simple, pero ese epitelio va a sufrir cambios hormonales en función del respectivo ciclo ovárico. Bien,
Yo no sé, esta imagen la puse para que tú veas lo prominente del miometrio, pero yo no sé quién hizo ese corte tan mamón. O sea, tú no cortas un útero así. Ese es un corte axial de un útero. Eso está mal cortado. Los úteros se cortan en sentido coronal, o sea que te queda una mitad anterior y una mitad posterior. Esta vaina está mal hecha. Pero bueno, la puse ahí para acordarme que me diera rabia y también la puse ahí para que veas lo prominente de los paquetes de músculo liso que se entrelazan para formar el miometrio. Esta raya que te ves aquí, esa raya es una cavidad que es la cavidad endometrial. Cuando hay embarazo, ese miometrio cambia, sufre hipertrofia e hiperplasia y todo eso es para poder alojar al bebé en su momento. Hablaría más de esa hipertrofia y la hiperplasia, pero bueno, usted verá eso cuando dé la clase de la adaptación celular en su curso de patología o de histología 2, no lo sé. Yo lo podría dar, pero bueno, no me corresponde. Nuevamente, ¿no? Un corte mamón del útero en corte transversal, pero bueno, aquí tú ves la capa del miometrio y aquí ves el endometrio, ¿no? Es que es prominente las glándulas porque ese endometrio está en fase secretora. Bien, ahorita vamos a hablar qué ocurre con esas fases del endometrio. ¿Qué es lo que se lleva el gran grueso de esta parte del útero? Bueno, el endometrio va a tener un estroma con algo de colágeno tipo 3 y bastante sustancia amorfa, pero realmente lo que sufre cambios es el epitelio de él. En términos generales, es un epitelio cilíndrico, simple en términos gruesos, pero que también puede tener cilios o células secretoras dependiendo de la fase del ciclo hormonal que esté pasando la paciente o la mujer, porque no es paciente, no es que esté enferma. Bueno, estas glándulas colectivamente se llaman las glándulas endometriales. Se van a dividir en dos capas o dos compartimientos. La capa basal, que es la que sobrevive luego de la menstruación, y la capa funcional, que es la que va a sufrir los cambios estos morfológicos en influencia de las distintas hormonas. Entonces, ya hemos visto nosotros que los ovarios cambian en respuesta al estrógeno y la progesterona. Lo mismo va a ocurrir con el endometrio. El endometrio va a sufrir cambios en respuesta a esta influencia hormonal. Y esos cambios van a seguir ocurriendo hasta que lo mismo adelante ocurra una de dos cosas. O la paciente quede embarazada o la paciente pues quede menopáusica. Entonces esta imagen es bonita porque te indica a ti qué fase del ciclo ovárico corresponde con qué fase del ciclo de menstrual o los cambios del endometrio. Tú ves que toda esta fase del crecimiento del folículo coincide con la fase proliferativa del endometrio, mientras que todo lo que es la fase lútea corresponde con la fase secretora del endometrio. Ahora yo te voy a explicar eso con un poco más de detalle. En términos generales y en mundos ideales, el ciclo menstrual dura en promedio unos 28 días. Lógicamente yo sé que para gran cantidad de las mujeres, pues no son regulares y por lo tanto eso que acabo de decir, pues no aplica. Pero bueno, en la gran mayoría de los casos, este fenómeno pues sí va pues a aplicar. Para hacerlo de forma ordenada, el ciclo 1 el día 1 del ciclo comienza con el sangrado. Ese sangrado ocurrió porque no ocurrió embarazo, no hubo embarazo, y todo el endometrio se va a fragmentar, va a sangrar, esa es la famosa menstruación, y toda esa destrucción, toda esa fragmentación ocurre para que podamos generar un nuevo endometrio capaz de proveer el microambiente adecuado para que se pueda alojar adecuadamente un ovocito fecundado, ¿okay? Para que se pueda implantar adecuadamente ese cigoto. En este caso, este blastocisto creo que sería el. Bueno, el periodo menstrual en promedio dura hasta 4 días. Luego hay una fase proliferativa, como hasta el día 10,
Y luego viene la fase secretora, que coincide con la ovulación. Si no se da el embarazo, entonces regresamos y volvemos entonces con la menstruación. Y todo eso ocurre hasta que pues la paciente inevitablemente llegue a la menopausia. Entonces ves aquí la relación de las hormonas con las distintas fases. Cuando ocurre el aumento de FSH, va a ocurrir entonces el ciclo del crecimiento folicular, con mayor secreción de estrógenos que llevan al desarrollo proliferativo de las glándulas. Esa es la fase proliferativa. Luego, en el día 14, viene el pico SDLH con el cuerpo lúteo y el aumento de progesterona, y entonces viene la ovulación como tal. Ven aquí en morado como boom, aumenta la progesterona. En ese momento ves el crecimiento del endometrio, es la fase secretora. Esa fase secretora secreta muchas cosas, muchas sustancias, cuya función es teóricamente es ser capaz de albergar el teórico embarazo que se está intentando conseguir. Bien. Con respecto a la aplicación médica del endometrio, hay una enfermedad, yo iba a decir condición, pero realmente es enfermedad porque provoca muchos síntomas para la paciente que la sufre. Una enfermedad famosa o infame, que tiene mucho auge, que se llama la endometriosis. La endometriosis consiste en el crecimiento de tejido endometrial, ya sea glándulas endometriales o estroma endometrial o ambas, fuera de la cavidad endometrial. ¿Dónde puede ocurrir eso? Bueno, por ejemplo, en el miometrio, que se llama adenomiosis, puede ocurrir en la trompa de falopio, puede ocurrir en el peritoneo, como lo ves acá, no puede ocurrir en el colon. Ves aquí las glándulas arriba del epitelio colónico y acá abajo las glándulas endometriales ectópicas. Hay que tener cuidado porque a veces eso confunde con un cáncer. Me parece unas glándulas invasoras y eso no es un cáncer. Y en mi práctica, para ello, donde yo he visto recientemente, yo he visto un ovario, un montón también de endometriosis. También vemos nosotros, yo he visto en vejiga, pero en la literatura te hablan que hay en pulmón, en hueso y hasta en cerebro. O sea, la pregunta del millón es cómo llega ese tejido ovárico, perdón, tejido endometrial a estos sitios ectópicos. Bueno, hay varias teorías, la teoría del reflujo, que a través de la trompa de falopio, el tejido endometrial, ahí hace un movimiento retrógrado, un montón de cosas que si quieres leerlas, pues ninguna de esas teorías está firmemente demostrada, porque si pudiéramos demostrar esto con categoría, se pudiera curar la endometriosis. Y peso por peso, hoy en día es una enfermedad que se maneja, mas no se cura. Por eso es que seguimos todavía en el contexto de teorías. Es muy famosa ese el reflujo de el contenido menstrual que lleva entonces teóricamente tejido endometrial hacia sitios ectópicos. Cuando ocurre la menstruación tan limpia, arriba del microondas, pónmelo todo eso arriba yo acomodo. Cuando ocurre toda la menstruación, para que se degrade el endometrio que ya no va a ser utilizado, eso todo se inflama, ¿ok? Por eso es que eso a veces puede doler. En este caso es una inflamación fisiológica. Teóricamente, en la cavidad endometrial no debería provocar mayores síntomas, pero en otros sitios, como la pared del colon, se inflama, duele, sangra. En la trompa de falopio puede provocar fibrosis con infertilidad. Entonces, en ese momento, aparte del dolor, que a veces es incapacitante, la endometriosis sí causa pues bastante problema. ¿Cómo se cura? ¿Cómo se maneja? Con regulación hormonal. O sea, se disminuye, se llama eso dismenorrea, que ese es el nombre real para los cólicos. Son esos dolores asociados a la fase menstrual. Eso se dice cólicos, el nombre correcto es dismenorrea. Esta que está aquí es una foto mía, autóctona mía, un útero, ve los leiomiomas que son intramurales metidos en el miometrio y ves los ovarios, ves que están grandototes y con adherencias. Eso es propio de
una endometriosis en ovario. Clínicamente, como estos ovarios sangran con cada periodo menstrual, comienzan a acumular sangre y se ponen quísticos. Lógicamente, esa paciente, eso es muy doloroso para ella, y hasta que tú no quites ese ovario, eso va a seguir molestando. Si ella realmente ya está satisfecha con su paridad, pues saca eso, ya no sirve para nada. Entonces, eso clínicamente se llama quiste chocolate, porque cuando tú lo cortas sale un montón de sangre chocolate como si fuera un pudín, pero el nombre patológico es quiste endometriósico. Ese quiste endometriósico lo ves aquí como un montón de macrófagos comiéndose esos eritrocitos de ese sangrado de las glándulas endometriales. O sea, esos son unos macrófagos llenos de hemosiderina. O sea, eso está inflamado, eso molesta mucho. Entonces, ese es el criterio diagnóstico para el diagnóstico de estos quistes endometriósicos. Bien, cuando el endometrio entra en fase proliferativa, como dice la palabra, las glándulas endometriales proliferan. ¿Okay? Esto coincide con el crecimiento folicular y se va a ver influenciado principalmente por los estrógenos. Durante esta fase, las glándulas endometriales son tubulares, redonditas, y una cosa que tienen ellas, como esto está proliferando, es la presencia de figuras mitóticas. ¿Ok? Recuerda, esto está proliferando, por lo tanto hay mitosis. También podemos encontrar mitosis en el estroma endometrial. O sea, cuando tú ves mitosis y ves glándulas tubulares, eso es un endometrio en fase proliferativa. Lógicamente, como todo está proliferando, entonces el endometrio pues aumenta de espesor. Lo tienes aquí, ¿no ves? Todas las glándulas tubulares. Lógicamente acá arriba no están en las mitosis, pero este aspecto de glándulas redonditas tubulares, eso es de endometrio en fase proliferativa y ocurre bajo la influencia sobre todo de estrógeno. Luego, coincidiendo con la ovulación, ocurre el cambio hacia fase secretora, ¿ok? Esa fase secretora coincide con la fase lútea y con la ovulación. Y lógicamente se da bajo la influencia de la progesterona. En esta fase lútea ves cómo se ven aserradas las glándulas, como unos dientes de sierra. Se llama aserración de la glándula y ves que en su luz hay bastante secreción rosada, o sea, puro glucógeno, eso esencialmente. Toda esa secreción, todo ese glucógeno, la idea de todo ese endometrio secretor es prepararse para poder nutrir el potencial ovocito fecundado. ¿Okay? Toda esa secreción se está preparando para la teórica implantación. Cuando la ves con más desde arriba, reitero, que yo, por eso yo no doy laboratorio, porque si yo era laboratorio me pasara en el café, porque quieren estar viendo todo en 40x. Oye, y lo he visto una cosa que es poniendo aceite de inmersión para tejidos. Es una palabra sucia, eso es lo que tú me estás diciendo. Jamás se usa un aceite de inmersión para ver tejidos. El aceite de inmersión se usa para ver células, ¿ok? Hubo alguien con aceite de inmersión y eso es para echarlo en laboratorio. Eso no se hace. Nosotros nunca utilizamos eso porque nosotros hay que ver arquitectura, ¿ok? Para ver una célula no tienes que agacharte. O te agachas, no tienes una visión adecuada. Eso está mal hecho. Tú evalúas así. Cuando evalúas así, ves la arquitectura de las glándulas. Ves que están todas aserradas. Ese aserramiento consiste en la fase secretora. Otra cosa que tú ves que en la fase secretora ves estas vacuolas subnucleares, ves estas bolas que están debajo del núcleo, son bolas de glucógeno, ves que parece como si fueran las teclas de un piano. Esas bolas de glucógeno eventualmente se van a secretar para llenar esta luz de secreción para que eso pueda eventualmente alojar el potencial embrión en desarrollo. A ver, alguien me chateó. Profe, ese aceite no se utiliza para estructura especializada. No, no, ese aceite se usa para ver células, ¿ok? Usa, por ejemplo, cuando tú quieres ver froti de sangre periférica o citología, que tú tienes que ver células.
arquitectura celular, pero para ver tejidos no. ¿Ok? Es que una vez vi a alguien haciendo eso, y eso pues es como si, Dios mío, búscame la fenitoína porque está a punto de convulsionar o el ácido valproico. Señores, no es mentira, mentira, yo era por mí. Yo por lo menos me tiro 4 horas diarias de microscopio porque ese es mi trabajo. Y yo jamás uso aceite de inmersión. Una cosa que yo sí hago es tirarme horas y horas y horas de microscopio. Por eso que le preguntaba a la compañera Conry que fue la apertura del foco, porque compré para mi microscopio un filtro. Entonces, cuando tú en ese microscopio, ustedes que la luz se ve amarilla. ¿Por qué? Porque ahí ustedes no están utilizando filtro. Esa luz amarilla, entre otras cosas, te provoca mucho, ¿qué se llama eso? Mucho estrés al ojo, eso te cansa. Tú pones un filtro azul, eso te ayuda a ver con más detalle porque te hace un fenómeno ocular más positivo. No más positivo, un fenómeno ocular más beneficioso. Cuando usted toma esa foto, hasta que están amarillas las condenadas. Entonces corrige con un filtro que también te ayuda a tener menos desgaste del ojo. Pero lo tengo allá porque lo compré muy chiquito y es de 32 milímetros y realmente el microscopio que yo tengo es de 45. También compré otro de 45, por cierto, pero ahora tengo uno que me sobra. Pero no se engañen. Aceite de inmersión no se usa para esto. Se usa para ver, por ejemplo, para citología o cuando se usa bastante es para ver frotis de sangre periférica. Ahí sí se usa. Pero para ver tejido, no, por Dios, los tejidos no, esto no es citología. Esto se llama histología. Diablo, el nombre lo dice. Tejido, arquitectura. ¿Ok? Cuando usted quiere ver células, váyase a citología, que eso es otra ciencia. A mí me estresa ver, ¿por qué? Porque esa práctica del aceite de inmersión es que usted quiere estar viendo todo en 40x, todo en alto poder. No, señor, uno ve microscopio en arquitectura, en bajo poder. Cuando tú vas a aprender a ocultar, la ocultación tiene una técnica. Que tú no agarras la campana del estetoscopio y se lo pones al pachito en la cabeza. Eso es una estupidez, una torrancia. Lo mismo ocurre con el microscopio. ¿Okay? Entonces, tiene que acostumbrarse el ojo, si les interesa, al bajo poder, bajo poder. El bajo poder te permite ver arquitectura, citología. Ahí sí usas en un enfoque de alto poder. Ahí sí tú vas a ver citoplasma, núcleo, cilios, etcétera. Pero si te acostumbras a andar pegado a la laminilla, te vas a perder toda la arquitectura y eso es un error común de el que está aprendiendo a ver por el microscopio y catastral, por cierto. Yo no discutí con nadie, pues porque profesionalmente no me corresponde y es antiético. Cada quien tiene su libro, tiene su escuela, pero yo sí le digo una cosa, yo veo buco microscopio todos los días, no de vez en cuando, todos los días. Ese es mi trabajo. Teóricamente, la ovulación, la fase secretora, la progesterona, el cuerpo lúteo, todo es un regalo biológico para que pueda ocurrir la magia del embarazo. Te voy a citar la frase de un profesor mío. La menstruación es la manifestación de la frustración de ese útero, porque el embarazo no ocurrió. El útero se frustra y toda la arquitectura que él tan diligentemente preparó, toda se derrumba, se cae. Como si tú pusieras una bomba en un edificio, el edificio se derrumba. Ese derrumbe ocurre con la menstruación, porque no hubo fertilización. Entonces, todo el aporte hormonal se cae al piso, se fragmenta la capa funcional del endometrio, hay inflamación con prostaglandinas, con citoquinas, y todo ese endometrio ¡brum!, se degrada todo. Pero el endometrio basal sobrevive para diligentemente comenzar todo de vuelta, ¿ok? El cuerpo, pues, teóricamente te prepara cada 28 días para poder albergar teóricamente un embarazo.
Así se ve la fase menstrual. Oye, por cierto, esto es una cosa entre ustedes y yo, ¿ok? Yo no me meto con la escuela de nadie. Si la profesora les enseñó eso, bueno, cada quien, pero yo no comparto eso. Yo tampoco digo que yo soy el que más sé. Cada quien tiene su escuela, su conocimiento, su experiencia. Eso ocurre en todos los ámbitos profesionales. Así que lo que menos yo quiero es que usted interprete que yo estoy aquí desmintiendo a alguien o diciendo que alguien no sabe. No, 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 porque yo tampoco lo sé todo. Tampoco. Yo sé mis ciertas cosas, pero tampoco lo sé todo. Yo respeto el conocimiento y la posición de cada quien. ¿Qué ocurre? Hay distintas escuelas. Mi escuela es una escuela de panorama, una escuela de bajo poder. Probablemente la escuela de allá, de biología, es una escuela de alto poder. Don't know. Cada quien estudia su propia facultad con sus propios profesores y pues no pasa nada. Lo bueno es que tiene que aprender a tener este criterio es usted, no yo. Yo lo oriento, pero usted desarrolla su propio criterio. Si me quiere hacer caso o no, no es obligación. Bueno, el endometrio menstrual es así, todo sangriento, todo inflamado, todo lleno de neutrófilos y todo lleno de glándulas tristemente fragmentadas. No ande preocupado, tranquilo. Esto siempre pasa, por cierto. Bien, la otra parte es el cervix, ¿no? Lo bueno es que usted conoce el cervix ya. Usted sabe que el cervix está constituido por un exocervix que es epitelio escamoso estratificado, lógicamente que no hace queratina, muy parecido al del esófago o la cavidad oral, y un epitelio del endocervix que es epitelio cilíndrico mucosecretor con cilios. Esos dos epitelios convergen en esta zona que se llama la zona de transformación. Cuando usted le hacen un PAP o usted vaya a hacer un PAP, la muestra la deben obtener de esta zona de transformación o zona de metaplasia, porque hasta el cansancio lo diré, las veces que haga falta, ese es el sitio donde ocurren los cambios citopáticos más tempranos asociados a la infección por el virus del papiloma humano. Si usted rafa por acá arriba, probablemente no encuentres los cambios que sí encontrarías en esta zona de transformación. Una cosa importante es que el cervix no sufre cambios con los distintos ciclos hormonales. Mira, esto que está aquí sí lo puedes ver bien con aceite de inmersión, porque esto es citología, ¿ok? Esto que está abajo es un coilocito. Recuerda que un virus tú no lo puedes ver en un microscopio de luz. El virus es muy chiquito. Lo que tú ves son cambios citopáticos que genera ese virus en las células afectadas. En este caso, la célula que presenta cambios asociados a la infección de HPV va a ser la célula escamosa que genera estos cambios tipo coilocitos. Lo comparas versus las células escamosas normales, ves que el núcleo del coilocito está grandotote, hipercromático, binucleado. La membrana nuclear está un poco irregular y tiene un halo perinuclear claro. Eso es un famoso coilocito y son cambios asociados a una lesión de bajo grado. Entonces, lo mismo, no igual. Nosotros aprendemos a ver esto máximo en 40x. O sea, tampoco. Yo, aceite de inmersión, pues personalmente no me gusta. Y todo queda sucio. Pero bueno, dejando ese tema de un lado, esto te indica que esa paciente tiene infección por VPH y que hay que tomar una conducta. En el caso de la lesión de bajo grado, que es una displasia leve, por lo general, los propios CD8 citotóxicos son capaces de eliminar esas células infectadas. Pero cuando la infección es por cepas de alto riesgo que causan lesión de alto grado y entonces los carcinomas, entonces ahí sí toca operar. Es hacer esa resección en conos y demostrar que los márgenes están negativos para decir que efectivamente la paciente está curada. Todos esos tamizajes ocurren gracias a el Papa Nicolau, ¿okay? La citología de rutina. Gracias a eso, la estadística del cáncer cervicouterino, ya sea escamoso o adenocarcinoma endocervical, ha disminuido
dramáticamente, ¿ok? Antes eso era súper común y la paciente debutaba con una enfermedad metastásica ya muy avanzada. Pero hoy en día, gracias al Papa Nicolau, podemos detectar a la enfermedad en estadios tempranos, asintomáticos, no peligrosos, y entonces pues se toman decisiones a tiempo. VPH no solamente infecta al exocervix, también puede infectar a las células mucosas del endocervix. De hecho, tengo yo ahorita en el complejo allá una paciente de 45 años con un adenocarcinoma endocervical a toda mecha, ¿ok? Un tumor es tan grande que se extiende hasta la cavidad endometrial. Tumores con la chance se ponen bravos. Una paciente joven, 45 años. También HPV puede infectar cavidad oral, algo de orofaringe, menos probable, pero también se puede. Y también se asocian, pero cepas de menos riesgo, a las famosas verrugas vulgares. ¿Okay? Todos son virus del papiloma humano, la gran mayoría son cepas de bajo riesgo, que causan estas lesiones que no tienen mayor relevancia clínica, pero las que nos preocupan sí son las de alto riesgo, porque sí se asocian a progresión maligna. Bien, la última parte de esta clase habla sobre la vagina, ¿no? La vagina es esencialmente epitelio escamoso estratificado, no queratinizante. En la vagina, una peculiaridad es que las células tienen este espacio blanco, ¿ok? En el citoplasma. Eso lo que es bastante glucógeno, ¿ok? Eventualmente, ese glucógeno está allí porque la flora normal de esta región vaginal agarran y metabolizan ese glucógeno y convierten ese glucógeno a ácido láctico. Ese ácido láctico mantiene el pH vaginal ácido y eso evita que los patógenos externos colonicen y causen infección y enfermedad en esta zona. Es un mecanismo biológicamente bien eficiente de mantener esta zona controlada fuera de patógenos. Por eso es que tú ves que te recomiendan que nada de esas duchas vaginales, porque esas duchas vaginales lo que hacen es eliminar estas bacterias beneficiosas y al tú eliminarlas se pierde todo este efecto protector y entonces las bacterias malas colonizan y entonces vienen estas vaginosis, etcétera. Por eso es que eso no se recomienda. El epitelio vaginal y las bacterias tienen ya esa capacidad de mantener esta zona bastante cubierta. Y ya para terminar, un poco resumido, porque pues no tiene tanta relevancia, hacia los órganos externos encontramos esencialmente epitelio escamoso estratificado, que obviamente hacia el labio externo adquiere queratina. Los labios internos no tienen folículos pilosos y tampoco van a tener queratinización. Y también encontramos estas glándulas accesorias que esencialmente desde el punto de vista histológico, no puse la imagen, no la puse, desde el punto de vista histológico son igualitas a las glándulas de Cooper, por ejemplo. La había puesto, no sé qué pasó, no fue la onda, ¿no? Pero bueno, esto no es tan relevante. Bien, vamos a tomar unos 3 minutos para terminar con esta última parte de la mama, porque aquí sí me va a tomar un poquito de tiempo y bueno, lo voy a dejar como a las 6:40 para que usted se dedique a sus menesteres propios del día de hoy. Bueno, 2, 3 minutos y seguimos.
Bien, vamos entonces a darle a esta última parte de la histología de la mama. La dejo al final porque peso por peso, la histología de la mama es relativamente sencilla, pues porque no hay tanta heterogeneidad como con las otras regiones anatómicas, pero lo que sí es que en mi práctica esto es importante saberlo, porque usted sabe que estadísticamente el cáncer más común es el de mama, y estadísticamente es el que causa más mortalidad y el tipo histológico más común es el carcinoma ductal invasor o infiltrante. Tienes una paciente, una sospecha de cáncer de mama, me mandas la muestra a mí. Y yo como patólogo es como si tuviera el veredicto en mis manos. Dependiendo de lo que yo diga, va a venir una conducta que esa conducta le puede cambiar la vida a la paciente, ya sea que yo diga que es benigno o si es maligno. Ambas cosas tienen trascendencia y responsabilidad. Y pues, por cierto, aquí siempre existe la posibilidad del error, porque nadie es perfecto. Entonces, ¿cómo uno evita el error? Esto no es ciencia ficción. Esto hay que estudiar. Esto hay que entrenar el ojo. Y esto hay que conocer bien sus criterios para no cometer errores que a la larga salen caros, ¿ok? Por eso es que uno tiene una responsabilidad grande y por eso es que uno cobra lo que uno cobra, ¿ok? No es que, no, yo cobro lo que yo cobro porque mi trabajo tiene una responsabilidad bien importante. Eso es lo que hacemos los médicos, nos la jugamos, pero es porque estamos entrenados. Eso es lo que nos diferencia del resto de los profesionales. Entonces, lo primero que yo tengo que saber para diagnosticar algo en la mama es lógicamente la histología. Desde el punto de vista anatómico, la mama está constituida por bastantes unidades ductales que se conectan eventualmente a ductos más grandes que eventualmente pues conectan con el pezón. Esos ductos tienen sus septos de tejido conectivo que los compartimentalizan y los dividen entonces en lóbulos. La misma arquitectura glandular que esencialmente todas las glándulas endocrinas, perdón, exocrinas que hemos discutido hasta el momento. Esencialmente unos arbolitos ramificados con muchas unidades secretoras y ductales. Todo eso dentro de un estroma, esencialmente tejido fibroadiposo. Al principio adiposo, que con el tiempo se va haciendo cada vez más fibrótico. La función de la mama, pues, es producir la leche después del embarazo. Entonces, antes de la pubertad, antes del pico ese de hormona folículo estimulante y antes de la secreción del estrógeno, las mamas de las niñas y los niños son esencialmente muy parecidas, pero con la bomba esa de estrógeno, las mamas de las niñas poco a poco comienzan a aumentar de volumen. Comienza a haber mayor depósito de grasa y el sistema ductal comienza a proliferar. ¿Okay? En una mujer no embarazada, tú tendrás una unidad ductal lobular terminal que conecta a un ducto que eventualmente conectará y llevará entonces hasta el pezón. Aquí tú encuentras esencialmente un epitelio cúbico, algo variable, pero que siempre va a tener células mioepiteliales. Las células mioepiteliales se deben contraer para entonces eyectar la teórica secreción hacia afuera vía los ductos principales del pezón. Entonces, esta es la glándula mamaria normal. Ves los ductitos redonditos, ¿ok? Y ves los túbulos que se conectan con estas otras estructuras más alargadas. Redonditos, forman unas bolitas, unos lobulillos, se llaman eso. Eso es perfectamente normal y ves el estroma de tejido fibroadiposo. Cuando bajamos a evaluar la arquitectura de esos ductitos, de esas glandulitas, esencialmente es un epitelio cúbico
principalmente simple, a veces puede parecer un poco estratificado, pero una cosa que sí es fundamental aquí es demostrar la presencia de estas células que ves aquí. Estas células a la periferia que tienen este espacio blanco perinuclear, esta que está aquí, esta que está acá, que se ven como más claritas. Esas son las células mioepiteliales. Es fundamental porque la presencia de células mioepiteliales te diferencia un carcinoma in situ versus un carcinoma invasor. Cuando tú tienes una sospecha de un cáncer y tú ves mioepiteliales, tú, bueno, dices, esto es una cuestión in situ. Tiene relativamente buen pronóstico. Pero si no ves mioepiteliales, probablemente estés frente a algo invasor y ya el asunto tiene otra connotación para la paciente. ¿Qué ocurre? Hay condiciones que morfológicamente imitan al cáncer, hiperplasias ductales, adenosis esclerosantes, y hay veces que es difícil ver las células mioepiteliales. Entonces nosotros, gracias a técnicas de inmunistoquímica, tenemos bastantes tinciones que nos ayudan a identificar la presencia de estas células mioepiteliales cuando por HIE es un poco difícil. ¿Okay? Entonces le mandas tinciones como la P63 o la HHF35 y si son positivas tú descansas. ¿Okay? Cuando hay mioepiteliales, tú estás frente a un foco de proliferación epitelial benigno, relax, cero estrés. ¿Okay? Entonces, mandale inmuno te protege, te ayuda a descansar y ayuda a firmar tu diagnóstico con más seguridad. No, a veces la HIE pues se limita y por suerte tenemos esas otras herramientas disponibles en el laboratorio de patología. Bien, básicamente es lo que tengo que decir, ya lo otro es bastante más corto. Cuando llegamos a la pubertad, la mama pues va a tener ciertos cambios, repito, en función del estrógeno. La mama, sobre todo hacia el pezón, va a tener cantidades variables de músculo liso, ¿ok? Hacia la areola vemos piel que cubra el pezón. Esa piel biológicamente es más oscurita porque es una piel que tiene gran cantidad de melanina y también es sensible porque tiene bastantes nervios sensoriales. Entonces, es importante porque esa piel puede verse comprometida por tumor. Esta foto que están viendo ahí también es mía. La tuve después, recientemente hace poquito, en una mastectomía de una paciente con un carcinoma ductal in situ. Entonces, el carcinoma ductal in situ se caracteriza por hacer extensión o diseminación hacia la piel. Tienes aquí tu piel que tú conoces bastante bien y ves estas células grandototas con bastante citoplasma amplio que están metidas dentro del epitelio de la epidermis. Estas son células tumorales que se están extendiendo hacia esa piel. ¿Okay? Se llama diseminación pagetoide y se asocia mucho a los carcinomas ductales in situ. Esto le da a una paciente un peor pronóstico y por eso es que hay que muestrear y buscar si hay compromiso de esa piel por tumor. La verdad es que yo creo que es la primera vez que yo veo esto en mi práctica, pero bueno, lo importante es sospecharlo. Si tú no lo sospechas, nunca lo vas a diagnosticar. Y la sospecha nace de tu conocimiento, o sea que toca estudiar. Bien, lógicamente durante el embarazo, en función de toda esta influencia hormonal, las glándulas sufren proliferación. En este caso es una hiperplasia perfectamente fisiológica en respuesta a, sobre todo, el exceso de estrógeno. Es que las glándulas se ven más apretaditas en mayor cantidad. Eso es perfectamente fisiológico. Es una hiperplasia fisiológica que ocurre en respuesta a los cambios hormonales durante el embarazo. O sea, esto no es nada que ver con patología.
Bien, ya al final del embarazo ve los ductos grandototes dilatados, extendidos, y ves que esto tiene una secreción que se llama el calostro, ¿no? Asumo que algunos de ustedes conocen qué es esa palabra. El calostro es ese fluido original, como esa leche original, que es rica en proteínas y leucocitos, y también bastante inmunoglobulina, sobre todo A. Ese calostro le confiere al bebé nutrientes y sobre todo inmunidad de forma pasiva. Por eso es que tú vas a ver que todos los médicos siempre van a exhortar a la lactancia materna para aprovechar los nutrientes que biológicamente Dios nos concedió para ese futuro bebé. Entonces, esto es lo que nos pone a nosotros con algo de nerviosismo, ¿ok? El cáncer de mama. Ves ese estroma bien fibroso y ves esas celulitas metiéndose. La pregunta del millón, ¿serán glandulitas o será cáncer? Bueno, en este caso es cáncer. Si tú le hicieras a esto tinción para mí epiteliales, estas fueran negativas, ¿ok? Porque cuando el cáncer invade, se pierde la capa de células mioepiteliales. La gran mayoría de los cánceres de mama son carcinomas ductales que invaden, ¿ok? El más común es el carcinoma ductal infiltrante o invasor. ¿Qué ocurre? Como con cualquier cosa que es anormal, ese carcinoma genera una respuesta en el estroma que hacen que este se ponga bien fibroso. Esa respuesta se denomina desmoplasia, ¿ok? Los tumores generan una respuesta desmoplásica al estroma, sobre todo los tumores invasores. Entonces, esa desmoplasia genera en gran parte de los casos esa masa palpable que gran parte de las veces te exhortan a que solamente te veas en octubre. Eso es lo malo, ¿no? La gente piensa que solamente tienes que hacer esto en octubre, pero la verdad es que esas campañas deberán exhortarse a lo largo, pues, de todo el año. Bien. Es una neoplasia que el problema es que cuando invade tiene alta capacidad de hacer metástasis. Metástasis a pulmón, a hueso, a cerebro. Y bueno, una vez que hace metástasis, ya el estadiaje, pues, el pronóstico es un poco más reservado para la paciente. Entonces, las campañas de prevención están indicadas a que estas enfermedades sean captadas en los estadios más iniciales posibles, con la intención, pues, de reducir la morbimortalidad. Y esa es la última. A ver, muchachos, ¿tienen preguntas, dudas, comentarios, curiosidades? No, me imagino que no, porque deben estar pensando en su examen parcial. Está bien. Así que bueno, pues concéntrense en eso, después revisen esta clase y cuando les surjan dudas, pues me las harán. Entonces, bueno, vayan a su examen y nos veremos nosotros entonces el martes, la otra semana, que es la última semana de clases, por cierto. Bueno, chao y bueno, suerte con su examen. Hasta luego.